108 Hay vida después de la muerte. Cristiandad. Al igual que en otras religiones, el cristianismo afirma la vida posterior y una correlación entre nuestros hechos aquí y de aquí en adelante nuestro destino. Algunos cristianos pueden decir que solo se requiere fe, pero el acto de fe es en sí mismo un acto, de hecho, un acto que ayuda a determinar su destino. Consideramos la cuestión de la fe y las obras a continuación. A diferencia de otras religiones, el cristianismo ancla sus reclamos en la identidad y los actos de su fundador, Jesús de Nazaret, a quien aclama como Dios encarnado. Por otra parte, la concepción cristiana de la vida futura se basa en la afirmación de que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Cualquier estudio de la visión cristiana de la vida después de la muerte, por lo tanto, tiene que considerar la afirmación de que Jesús resucitó de la muerte. Cabe señalar, además, que la noción de vida eterna ya presente en el libro de Daniel adquiere una importancia central en la dispensación cristiana. El punto focal de las enseñanzas y actos centrales de Jesús, especialmente la última cena culminante, fue el cumplimiento del pacto, la proclamación del reino y la invitación a la vida eterna. La vida eterna y la salvación, en las enseñanzas de Jesús, no se refieren a un periodo interminable de tiempo en el más allá, sino a un nuevo estado de ser adquirido aquí y ahora, el de ser divinizado. Todos los hombres y mujeres están llamados a ser divinizados, a compartir la naturaleza divina, a participar en la vida de Dios. Jesús mismo es proclamado como Dios y hombre. Él había dicho, yo soy la vida, no yo tengo la vida. Vivir en Él es vivir con la vida de Dios, compartir la naturaleza divina. 2 Pedro 1, 4, Dios asumió una naturaleza humana para que los humanos puedan asumir la naturaleza divina. Dios se humanizó a sí mismo para que los humanos pudieran ser divinizados. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos convertirnos en Dios, dijo el Padre Iglesia Atanasio. Por lo tanto, San Pablo podría escribir, somos la descendencia de Dios, Hechos 17 y 39. Debería aclararse aquí que no estamos hablando de que una persona humana se convierta en Dios o que lo finito se convierta en infinito. Ser divinizado es vivir con la vida de Dios y conocer y amar con el poder de Dios. Saber como Dios y amar como Dios es volverse como Dios. Pero no puede ser Dios. Cielo, infierno y resurrección. La saga de la divinización, comenzada en este mundo, alcanza un clímax en el mundo por venir. La glorificación que viene con la unión directa con Dios, el cielo, es el deseo divino y el modelo para toda la humanidad. Pero, si somos seres libres, es. Los muertos están vivos 109. Es posible rechazar la invitación divina y, por lo tanto, el estado de separación popularmente llamado infierno sigue siendo una posibilidad. Otro elemento esencial del mensaje cristiano fue la idea de la resurrección del cuerpo. El destino eterno de la humanidad era impensable sin una vida corporal, aunque en un estado glorificado. Por lo tanto, vemos aquí no una doctrina de la inmortalidad del alma, sino una celebración de todas las dimensiones de nuestro ser en sintonía con nuestras intuiciones más profundas. Debería decirse aquí que el Nuevo Testamento, mientras enseña que la resurrección del cuerpo solo tiene lugar al final de la historia, también afirma una existencia continua en el periodo entre nuestra muerte física y la resurrección. Así, Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso y San Pablo le dice a su audiencia que su deseo es partir y estar con Cristo. ¿Qué cristianismo? Nuestro objetivo es comenzar con una visión general de la afirmación cristiana sobre la resurrección de Jesús, porque es una de las fuentes directas de las creencias cristianas después de la vida, y luego revisar las ideas del cielo, el infierno, el purgatorio, la intercesión de los santos y la resurrección del cuerpo. Una cuestión obvia que enfrentamos en este punto es qué punto de vista cristiano debemos considerar. Concediendo que ninguna respuesta complacerá a todos,
Afirmo que un estudio de las creencias de la Iglesia indivisa del primer milenio es razonable, porque estas son las creencias más cercanas a Jesús y sus apóstoles, tanto como el hinduismo védico es el primordial repositorio de doctrina hindú y devoción. El tema de las verdaderas doctrinas y las interpretaciones correctas de la Biblia es polémico para los cristianos. ¿Cómo deben entenderse e interpretarse con autoridad las narraciones, exposiciones y letras de la Biblia? Sin una interpretación autorizada, cualquier pasaje puede interpretarse de acuerdo con la predilección de cualquier individuo. En la práctica, en el primer milenio del cristianismo, las definiciones de los concilios de la Iglesia certificadas por el magisterio papal se consideraron normativas. Además, cualquier doctrina enseñada por unanimidad por los padres de Oriente y Occidente, los antiguos intérpretes de la Escritura, fue considerada autoritaria por ese mismo hecho. Finalmente, el verdadero testigo de la fe de la comunidad creyente fue el lenguaje de su oración y celebración litúrgica. Estas fueron las diferentes fuentes que crearon el cuerpo de doctrina e interpretación que hoy se llama cristiano. Incluso si la lectura contemporánea de las Escrituras se cita como la fuente, cualquier interpretación o doctrina que rechace lo que creyeron estos primeros cristianos puede llamarse muchas cosas: novela, original, creativa, pero no puede llamarse definitivo o vinculante para los cristianos. El Nuevo Testamento, de hecho, dice que la Iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3 y 15. 110. Hay vida después de la muerte. La resurrección de Jesús. Desde el comienzo de la Iglesia cristiana, uno de sus reclamos centrales fue la resurrección de la muerte de su fundador. Se han ofrecido tres argumentos principales en apoyo de esta afirmación: la tumba vacía de Jesús, sus apariciones póstumas a sus discípulos y el origen del cristianismo. Los últimos años han visto una resurrección intelectual del reclamo de la resurrección, ya que estos argumentos han sido colocados nuevamente en la agenda de la investigación académica por tres trabajos innovadores. Los acontecimientos de Pascua y la tumba vacía de Hans von Campenhausen, quien en 1952 defendió la base histórica de la reclamación de la tumba vacía. Jesús, Dios y el hombre de Wolfhard Pannenberg, uno de los principales teólogos de Alemania, quien argumentó en 1968 que, basándose en la evidencia de la tumba vacía y las apariencias de Jesús, es posible concluir racionalmente que la resurrección de Jesús de entre los muertos tomó lugar en la historia. La resurrección del Hijo de Dios por N.T. Bright, cuyo trabajo de la época de 2003 une los argumentos históricos a favor de la resurrección corporal de Cristo. Bright señala que la pregunta a responder es, comillas, ¿por qué surgió el cristianismo tan rápidamente, con tanto poder, y por qué los creyentes arriesgaron todo para enseñar que Jesús realmente resucitó? La mejor explicación, en su opinión, es que la tumba de Jesús fue descubierta vacía en la mañana de Pascua y Jesús apareció a sus seguidores vivos en forma corporal. Un erudito judío sobre la resurrección de Jesús. Este no es el foro para discutir el reclamo de la resurrección, pero vale la pena considerar que la transformación de los discípulos desanimados y la explosión del movimiento cristiano en la Palestina del primer siglo claman por una explicación. Tanto es así, que el teólogo judío Pinchas Lapide es crítico con los intentos cristianos de explicar la resurrección, tal cambio posterior a la Pascua, que no fue menos real que repentino e inesperado. Ciertamente necesitaba una base concreta que de ninguna manera puede excluir la posibilidad de cualquier resurrección física. Una cosa podemos suponer con certeza: ni los 12 ni la Iglesia primitiva creían en la ingeniosa sabiduría de los teólogos. Los muertos están vivos. 111. Lapide concluye. No puedo librarme de la impresión de que algunos teólogos cristianos modernos se avergüenzan de la realidad material de la resurrección.
sus diversos intentos de deshistorizar la experiencia de Pascua que mienten a los 4 evangelistas simplemente no me son entendibles de ninguna otra manera. De hecho, los 4 autores de los evangelios definitivamente compiten entre sí para ilustrar explícitamente la dimensión tangible y sustancial de esta resurrección. A menudo parece como si los eruditos renombrados del Nuevo Testamento en nuestros días quisieran insertar una especie de cortina ideológica o dogmática entre la Pascua previa y el Jesús resucitado para proteger a este último contra cualquier tipo de contaminación por tridimensionalidad terrenal. Sin embargo, para los primeros cristianos que pensaban, creían y esperaban de manera judía, la historicidad inmediata no era solo una parte de lo que sucedía sino la condición previa indispensable para el reconocimiento de su importancia para la salvación. 32. Otro judío, el famoso filósofo Ludwig Wittgenstein, considera conmovedoramente la resurrección de Jesús en el contexto del significado de la vida, comillas que me inclina incluso a creer en la resurrección de Cristo. Es como si jugara con el pensamiento, si Él no resucitó de entre los muertos, entonces se descompone en la tumba como cualquier otro hombre, está muerto y descompuesto. En ese caso, es un maestro como cualquier otro y ya no puede ayudar, y una vez más estamos huérfanos y solos. Entonces tenemos que contentarnos con sabiduría y especulación. Estamos en una especie de infierno donde no podemos hacer nada más que soñar, techados, por así decirlo, y separados del cielo. Pero para ser realmente salvo, lo que necesito es certeza, no sabiduría, sueños o especulaciones, y esta certeza es fe, y la fe es lo que necesita mi corazón, mi alma, no mi inteligencia especulativa, porque es mi alma con sus pasiones, como lo fue con su carne y sangre, lo que tiene que salvarse, no mi mente abstracta. Quizás podamos decir, solo el amor puede creer la resurrección, o, es el amor el que cree en la resurrección. 33. Cielo. En la enseñanza de Jesús, los seres humanos tienen que elegir entre uno de los dos destinos finales posibles, la unión con Dios, que es el cielo, o la separación de Dios, que es el infierno. La esencia del cielo es la unión total con Dios. En su sentido más completo, el cielo se entiende como la visión beatífica, la unión más cercana posible entre lo finito. 112. Hay vida después de la muerte. E infinito, criatura y criatura. Es ver a Dios como es en sí mismo y disfrutar de la eterna visión de Dios, la visión que nos hace felices. Beatificus es latín para hacer feliz. Esta charla de ver a Dios viene directamente del Nuevo Testamento, donde el término clave utilizado para hablar del cielo es ver. Lo veremos tal como es. 1 Juan 3. 2. Ahora vemos a través de un cristal, oscuramente, pero luego cara a cara. 1 Corintios 13 y 12. Jesús dice de los ángeles, sus ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. Mateo 18 y 10. Ver aquí denota saber, y así Corintios 13 y 12 continúa, ahora sé en parte, pero entonces sabré incluso como también soy conocido. Este conocimiento no viene ni a través de nuestras mentes ni de las criaturas de Dios, estamos en contacto inmediato para que seamos como Él, y Juan 3. 2. Dios se hace presente en nosotros de la misma manera que nuestros pensamientos más íntimos. Todas nuestras capacidades y potencialidades se cumplen al máximo. Las dos capacidades principales de cada persona humana son conocer y amar, y estar unidos con la mente y voluntad infinitas es cumplir ambas capacidades al máximo, porque conoceremos directa y para siempre la verdad perfecta y amaremos la bondad perfecta. Este cumplimiento es simultáneamente para nosotros felicidad suprema y eterna porque todas nuestras potencialidades se actualizan. Todos los casos de conocimiento y amor que experimentamos en esta vida nos dan un anticipo de lo que podría suceder si elegimos la unión con Dios. Podría decirse, de hecho, se ha dicho, que estas ideas están muy bien, pero no ejercitan la imaginación.
Son abstracciones sin sentido en el mejor de los casos, piadosas pisadas en el cielo en el peor. Aquí no hay nada concreto, nada que excite a Mindeville. El cielo apenas se menciona en los tiempos modernos, a diferencia del infierno y maldición, que han sido reciclados como útiles improperios. Y las concepciones del cielo Amber, aserrado entre polos teocéntricos y pología. El reconocido filósofo de la ciencia, Sir Karl Popper, rechazó la creencia en la vida después de la muerte y señaló que los relatos de médiums y espiritistas son positivamente poco atractivos. La más terrible de todas las perspectivas parece ser la perspectiva que las personas que creen en la investigación psíquica y el espiritualismo parecen ofrecer, es decir, una especie de semi-existencia fantasmal después de la muerte, y que no solo es fantasmal, sino que parece estar intelectualmente en un nivel particularmente bajo, en un nivel más bajo que el nivel normal de los asuntos humanos. Esta forma de supervivencia es probablemente la forma más desagradable que hasta ahora se ha concebido. Creo que si hay algo en la idea de supervivencia, entonces tendría que ser diferente de cualquier cosa que podamos imaginar para ser tolerable. Los muertos están vivos 113. Significativamente, Sir Karl agregó que cualquier idea viable de la vida después de la muerte debe ser cualitativamente diferente de la vida anterior a la muerte. Si hay algo en la idea de la supervivencia, entonces creo que aquellos que dicen que esto no puede ser solo en el espacio y el tiempo, y que no puede ser solo una eternidad temporal, debe tomarse muy en serio. 34. Más allá del espacio y el tiempo. Muchos de los grandes teólogos que exploraron la imagen cristiana del cielo siempre la habían concebido en términos que iban más allá de lo espacio-temporal. San Pablo había establecido las reglas básicas cuando escribió, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2. 9. ¿Tedio? Sobre el miedo al tedio, John Aldane escribe. Al encontrar lo que siempre anhelaron, amor absoluto, incondicional y eterno, sus mentes, las de los bienaventurados en el cielo, se hacen amorosas, pero ahora sin posibilidad de recaída, por la herida de la cual su oscuridad y perturbación surgieron como consecuencia. La cura de desobediencia intencional ha sido curada y sus vidas han sido transfiguradas. La idea de que este estado podría inducir al tedio es producto de una expectativa demasiado baja de lo que podría implicar la transformación de la vida humana en el cielo. Dios conoce los infinitos al crearlos, las mentes creadas conocen profundidades infinitas al explorarlas. Incluso dada la eternidad, esa exploración no se completará, al igual que con la serie numérica. Sin embargo, mientras uno continúe, y sin importar cuán lejos llegue, todavía hay un infinito por delante. Aquellos que no encuentran atracción en la perspectiva de la exploración ilimitada de una realidad que es a la vez significativa, a la manera de una narrativa que dota de significado, agradable, a la manera de una composición atractiva desde el punto de vista estético, y sostenible, como en una amistad amorosa, son, sugiero, gravemente faltos de imaginación. 35. Darth-Ayet sugiere 6 concepciones del cielo que abordan el problema del aburrimiento, la bienaventuranza eterna, la continuación celestial, el progreso indefinido, la atemporalidad subjetiva, la juventud eterna y la satisfacción creativa. 36. Martin Darcy señala que el cielo ama tanto como sabe. En la eternidad, todas las alegrías y todas las bellezas se encuentran en una persona que primero nos ha amado y piensa en nosotros como la luz de su propio semblante. No tiene fin, no hay pasado ni más pérdidas. 114. Hay vida después de la muerte. ¿Es el amor la respuesta a las preocupaciones sobre el tedio? 1000 años podrían ser un momento para alguien que ha quedado atrapado en un éxtasis de amor, mientras que para un hombre en prisión unos días puede parecer una eternidad. Si nos encontramos con un
objeto o una persona en la próxima vida de un tipo para absorber toda nuestra atención, extraer lo mejor de nosotros y capturar por completo nuestro amor, el tiempo no sería más. O más bien todos los momentos dispersos de nuestra vida se unirían en un soltero y perpetuo ahora, nada podría distraernos, detenernos o cansarnos. 37. Se reconoce, por supuesto, que todo lo que el creyente puede saber realmente sobre el cielo en esta vida es su naturaleza esencial. Todo lo demás es especulación o extrapolación. Aquellos preocupados por el tedio de la inmortalidad están pensando simplemente en una extensión infinita de la vida tal como la conocemos hoy y esto es poco atractivo en el mejor de los casos. Pero el cielo se entiende no solo cuantitativamente diferente de nuestra vida presente, sino también cualitativamente. Al mismo tiempo, incluso cuando se dice que el cielo es indescriptible en términos terrestres, se reconoce que habrá continuidad entre la vida en la tierra y en el cielo. Elimina el concreto y todo lo que tiene son abstracciones pálidas. Sin embargo, la especulación sobre el cielo en términos puramente humanos no tiene sentido porque, por su propia naturaleza, el conocimiento inmediato y el amor de Dios es algo que el hombre no puede disfrutar en esta vida y, por lo tanto, no puede describir o comprender. Pero el creyente cristiano sí sabe que el cielo es una unión con el creador de este inmenso universo, con el autor de todo el amor, la bondad y la alegría que lo rodea, con el uno en quien todos estos se encuentran en la perfección. Él sabe que tal unión no puede sino brindarle la mayor satisfacción y felicidad posibles. Todos los placeres físicos y espirituales en este mundo derivan de Dios, quien es la fuente de todo gozo, y son solo indicios y presagios de la unión final y directa con Él en cuya mano derecha hay placeres para siempre. Hay un éxtasis casi aterrador, una alegría terrible, en la idea de la unión con el Creador, el inventor, de galaxias y pinos, puestas de sol y sonrisas, bebés y jirafas, ángeles y los Alpes. Como los cristianos lo entienden, la visión eterna de Dios no excluye la comunión amorosa entre los que están en el cielo. El Nuevo Testamento incluye varias instancias de reconocimiento en la vida futura. El cielo incluye la satisfacción más plena de todos los amores humanos puros en lugar de impedimentos para ellos. Y aunque se supone que el cielo no es principalmente un lugar donde uno se encuentra con los seres queridos nuevamente, como parecen pensar los espiritistas, es el modo de la unión eterna con Dios. Uno puede estar seguro de que Dios no fallará para dar la alegría de la fruición final a las relaciones con aquellos a quienes uno amaba más. En el cielo, conoceremos y amaremos a los demás como nunca hemos conocido. Los muertos están vivos. 115. Amaba a cualquiera en la tierra. El amor y la amistad que llevamos por nuestros hermanos y hermanas en esta vida serán infinitamente ennoblecidos e intensificados en el cielo, donde estamos unidos y habitados por Dios, quien es la fuente de todo amor y alegría. Se puede decir que tal preocupación con otras personas parece causar demasiada distracción de la visión de Dios. Pero sus seguidores creen que cuando Jesús dijo, «Ama a tu prójimo», quiso decir esto por toda la eternidad. Nuestro apego y amor dados por Dios por nuestros seres queridos alcanzarán un florecimiento glorioso en el cielo como una faceta de nuestro disfrute ilimitado de la presencia de Dios mismo, porque amarnos unos a otros, incluso en el cielo, es apreciar la variedad de la gloria de Dios. No nos arrebata nuestras alegrías mortales porque nos da la dicha del cielo. Darcy sostiene que Dios también restaurará las experiencias que nos hicieron lo que somos y nos unirán amigos por afecto y voto. Estas experiencias tampoco serán solo recuerdos, porque los recuerdos significan que algo se ha perdido y que somos huérfanos espirituales. No te dejaré huérfanos, iré a verte. En el día de la recompensa no tendremos que pedir nada, todas las cosas, todas las alegrías y todos los amores serán nuestros. Los recuerdos entregarán a sus muertos y el pasado volverá a vivir en esta plenitud de vida. 38. Una cuestión de qué y no dónde. Entonces,
¿Dónde está el cielo? Con respecto al dónde tenemos que dejar en claro que no es físico en el sentido en que lo experimentamos actualmente. Por otra parte, ni Dios ni los ángeles son físicos. Están presentes donde actúan. Entrar en el cielo no es entrar en una nueva dimensión material. Más bien se dice que experimentaremos un nuevo estado de ser que supera infinitamente todo lo que hemos encontrado en nuestro estado actual. Puede parecer aquí que estamos retrocediendo lentamente hacia las abstracciones, dejando un rastro de verborrea tortuosa. Pero solo hay un momento hasta donde puedes llegar con una imaginación formada completamente por nuestro mundo tridimensional. Por supuesto, el cristianismo afirma que los seres humanos se reconstituirán completamente con el cuerpo resucitado, pero la capacidad de este cuerpo será completamente diferente de la de nuestros cuerpos actuales. Además, los humanos se comunicarán con los ángeles y con Dios, que por naturaleza son sin cuerpo. La pregunta aquí debería ser ¿qué en lugar de dónde? La felicidad y el cielo. En conclusión, volvemos a la cuestión de cómo conocer y amar a Dios puede hacernos felices. Dios es el que no tiene limitación de ningún tipo, lo sabe todo. 116 Hay vida después de la muerte. Cosas, Él es todopoderoso, no está limitado por el espacio o el tiempo. Él es la plenitud de las perfecciones. Todo lo que es bueno y bello se encuentra en Él en un grado ilimitado, de modo que Él mismo es bondad y belleza. Si lo conoce y lo ama con su propio poder y energía, entonces su intelecto y voluntad, que son las fuentes de su felicidad, se cumplirán al máximo. Si encuentra alegría admirando una obra de arte, o leyendo una obra literaria o entrando en una relación romántica, entonces tendrá una idea del éxtasis sin fin que viene al unirse con aquel que es la cumbre y la fuente y perfección de todo lo que es bueno y hermoso. Los ecos del éxtasis que es Dios se escuchan en el esplendor de cada puesta de sol, melodías que te sacan del espacio y el tiempo, caras amables y compañerismo familiar, cuentos de hadas y folclore, la búsqueda de la verdad, los carnavales y el deporte, la risa y el humor, tormentas eléctricas pasadas en el interior, lagos bañados por el sol y el rugido de las olas del océano. Al hablar del cielo, el cristiano afirma que Jesús descendió a las profundidades más profundas del corazón humano, asegurándonos que nuestros anhelos más profundos tienen un hogar, que lo transitorio y lo contingente se volverán duraderos, y que nuestros sueños más locos pueden hacerse realidad. Pero no hay ningún elemento de cumplimiento de deseos en esta historia de gloria, porque la oscuridad del pecado se interpone entre el corazón humano y su destino celestial, y la única forma de superar la oscuridad es el camino de la cruz. El cristianismo siempre ha enseñado que Dios desea la salvación de todos los hombres y mujeres. La Iglesia, desde sus primeros días, ha predicado esta doctrina de la voluntad salvífica universal de Dios. Existimos para amar al que es el amor mismo, y es nuestro deber atraer a los que nos rodean a este amor. Los cristianos sostienen que si uno acepta la verdad acerca de Dios revelada por Cristo con intelecto y voluntad, con nuestros pensamientos y acciones, entonces estamos tomando el camino que Dios ha ordenado para nuestra salvación. Pero no todas las personas tendrán la oportunidad de comprender esta verdad sobre Dios, de esta manera hacia Dios, esta vida en Dios. Sin embargo, la intención de Dios de salvarlos, de salvar a toda la humanidad, no cambia, y los efectos salvíficos de la muerte de Cristo se aplican a todos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento resuenan con este mensaje de un Creador que desea que ninguna criatura perezca, un santo de los santos que invita a los malvados a apartarse del mal, un amante infinito que busca la unión eterna con cada persona humana. Comillas realmente obtengo algún placer de la muerte de los impíos, dice el Señor Dios. ¿No prefiero regocijarme cuando se aparta del mal camino para poder vivir? Ezequiel 18 y 23. Los muertos están vivos 117. Se acerca la hora en que los muertos abandonarán sus tumbas al oír su voz,
los que hicieron el bien resucitarán de por vida, y los que hicieron el mal, para condenación. Juan 5, 28, 8. Esto es bueno y agradable para Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3, 4. Infierno. Según el cristianismo, si el cielo es una posibilidad para la persona humana, el infierno es la otra. Por infierno queremos decir una separación total de Dios, ya que el cielo es la unión más total posible con Él. Estos pagarán la pena de la ruina eterna, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1, 9. En esto reside el sufrimiento esencial del infierno, es la separación de Dios y, por lo tanto, la separación de todo lo que requiere la naturaleza humana. En última instancia, la elección es entre Dios y el yo, y si elegimos el yo, nos quedamos con el yo, y solo con el yo. Y debido a que todo nuestro ser está hecho para Dios, el sufrimiento experimentado por el yo dejado a sí mismo es el más grande imaginable. Es peor que el hambre o la sed sin fin en un desierto desolado o la separación sin fin de los seres queridos. Estos causan sufrimiento, porque las necesidades de nuestra naturaleza no se satisfacen. Pero Dios es la mayor necesidad de la naturaleza humana y la separación total de Él, una separación no mitigada por el sueño o la muerte, nos causa el mayor sufrimiento posible. Para aquellos que realmente entienden la naturaleza del infierno, es un pensamiento demasiado terrible para contemplar sin retroceder con horror. Tan terrible es que algunos han eliminado la doctrina del infierno de sus creencias sobre la vida después de la vida, o simplemente rechazaron cualquier creencia en una vida después de la vida. Pero estas opciones escapistas no están disponibles para aquellos que toman en serio su propia libertad o consideran que la proclamación cristiana es una revelación divina. Si hablar de la vida después de la muerte fue simplemente un cumplimiento de un deseo, podríamos prescindir de la idea del infierno simplemente negándonos a pensar en ello. Pero la realidad no se puede ajustar para que encaje en nuestra zona de confort. Un Dios amoroso querría advertir a sus criaturas de las consecuencias de la libertad que los hace humanos. Y ciertamente, el Jesús de los Evangelios fue enfático sobre la posibilidad y el peligro del infierno. La lógica trágica del infierno puede ser entendida incluso por aquellos que no la aceptan. El primer punto a comprender es que Dios no desea que nadie vaya al infierno. 118 Hay vida después de la muerte. En segundo lugar, Dios nos ha creado para el cielo y hará todo lo posible de manera coherente para llevarnos allí. Tercero, la felicidad solo puede ser disfrutada por seres libres y no por máquinas o títeres, y el cielo es, por lo tanto, el resultado de una libre elección. Pero esta libertad implica la posibilidad igual de decir que no, lo que significa que la posibilidad misma del cielo conduce inevitablemente a la posibilidad del infierno. El amor significa que el infierno es posible, no hay forma de evitarlo. Cuarto, los que están en el infierno, si los hay, están allí solo porque, en contra de la voluntad divina, han elegido el infierno. El rompecabezas del infierno no es un rompecabezas sobre el amor de Dios, sino sobre la naturaleza de la libertad humana. No podemos ser criaturas racionales capaces de la verdadera felicidad si no fuéramos libres, y no podemos ser libres sin la opción de decir que no. Hay mucho más en todo esto y muchas preguntas que surgen, pero la situación esencial se presenta aquí. El infierno es nuestra creación. Dios nunca creó el infierno, dice el teólogo Władysław Quijas. El infierno es algo que creamos. Ya sea en esta vida o en la próxima, el infierno es siempre nuestra propia obra, nuestra propia creación, porque el infierno es autoexclusión de Dios, no es Dios quien nos excluye, somos nosotros mismos los que elegimos libremente excluirnos de él. El amor es libre o no es amor en absoluto. El infierno es la consecuencia lógica del uso de esa libertad fuera del reino del amor. ¿Quién es Dios? Dios nunca condena ni condena a nadie.
Cuando nos presentamos ante Dios el día del juicio, no es Dios quien nos condena, sino nosotros mismos. Esto se debe a que en ese día nos veremos a nosotros mismos como realmente estamos en el espejo de Dios, y en ese espejo fiel tendremos los criterios correctos para juzgarnos a nosotros mismos. 39. Cada elección en su raíz es una elección para uno mismo o para Dios. Formamos todo nuestro carácter y ser a través de nuestras elecciones. Si preguntamos por qué el alma en el infierno no debe ser aniquilada, no nos damos cuenta de que el amor propio de tal alma es tan grande que no querría aniquilación. Solo un alma así elegiría el infierno. Un estudiante de Ludwig Wittgenstein una vez expresó su pesar de que la Iglesia había condenado la idea de Orígenes de que Dios eliminara el infierno. A esto Wittgenstein respondió, por supuesto que fue rechazado. Sería una tontería de todo lo demás. Si lo que hacemos ahora es no hacer ninguna diferencia al final, entonces se eliminará toda la seriedad de la vida. 40. Los muertos están vivos. 119. ¿Dónde está el infierno? A la pregunta, ¿dónde está el infierno? Quijas responde que el infierno es un lugar, solo en el sentido metafórico. Sería más apropiado definirlo como una condición psicológica en la que aquellos que mueren en pecado mortal contemplan para siempre el horror de sus actos y, además, son dolorosamente conscientes de lo que han perdido por toda la eternidad. La comunión con Dios, el fuente de toda la verdadera felicidad. 41. Según Peter G.H., debido a que las almas separadas y los ángeles perdidos son, por hipótesis, inmateriales, no se les puede atribuir ningún lugar directamente, y su condenación es, en cualquier caso, un estado, no un lugar. Como Mefistófeles dijo a la pregunta de Fausto, ¿cómo es posible que salgas del infierno? Porque, esto es el infierno, ni estoy fuera de él. 42. Esta idea está bien capturada en una línea de la película Lord of War. El concienzudo agente de la ley es superado en última instancia por el despiadado y venal artillero. Mientras este último se regodea triunfante, el legislador comenta que le gustaría decir vete al infierno, pero no tiene que hacerlo porque creo que ya estás allí. Para los condenados, escribe G.H., todo amor, alegría y paz son cosas que alguna vez fueron, y que alguna vez lo fueron, pero que ahora nunca lo serán, nunca más. Para ellos, el bendito y la gracia de Dios han desaparecido del mundo para siempre. Sin esperanza de muerte, se quedan para siempre con su propia y terrible compañía. 43. ¿Una segunda oportunidad? Se podría preguntar si la persona que elige el infierno podría tener una segunda oportunidad. A esto, el filósofo Eric Maskell responde que al ver a Dios al morir tenemos todas las posibilidades posibles y posibles a la vez. Maskell también muestra que es precisamente el amor de Dios lo que hace que el infierno sea necesario. Si todo lo que Dios estaba dispuesto a conferirnos fuera un estado de bienaventuranza impersonal o meramente animal, Él podría dárnoslo fácilmente a todos, independientemente de nuestra actitud hacia Él o hacia nuestros semejantes. Pero la verdadera unión, por su propia naturaleza, requiere una elección libre e irrevocable en ambos lados. Y es una elección que nos confronta cuando, en el momento de la muerte, llegamos a la pura presencia de Dios mismo, como los espíritus creados se enfrentan con el espíritu no creado. Ya no es, como en esta vida, una elección entre bienes menores y mayores. Es simplemente una elección entre aceptar a Dios y rechazarlo. 120. Hay vida después de la muerte. El infierno, como lo concibe el cristianismo, no es incompatible con el amor de Dios, es una consecuencia directa de ello, porque el amor solo puede recibirse en una respuesta libre de amor, y, dado que el amor de Dios es pura entrega, debemos recibirlo como tal o no en absoluto. Si se sugiere que Dios seguramente nos dará un número indefinido de segundas oportunidades, la respuesta es muy simple.
es que esto es precisamente lo que Él está haciendo continuamente mientras estamos en esta vida, pero, cuando al morir lo vemos en la plenitud de su gloria y amor, nos está dando todas las posibilidades posibles y posibles a la vez. Es posible que de hecho les resulta difícil imaginar que alguien que conocemos o de voluntad que hemos oído, de hecho, rechazamos a Dios en estas condiciones, pero para reconocer la posibilidad, solo tenemos que reflexionar sobre la naturaleza de Dios y el hombre y el amor, o, mejor aún, mirar dentro de nuestras propias almas. 44. Purgatorio y oraciones por los muertos. La mayoría de los cristianos aceptan el cielo y el infierno como las dos mejores opciones para cada persona humana, pero, desde la Reforma, algunos han rechazado la idea de un estado intermedio para aquellos que han sido salvos y aún necesitan ser purificados. Este es el estado a menudo llamado purgatorio, purga que significa purificar. Se afirma además que las almas del purgatorio pueden ser asistidas por las oraciones de los vivos. Tan controvertida como estas ideas es la noción de la intercesión de los santos. Antes de considerar estas nociones con más detalle, debemos reconocer lo siguiente. Ambas ideas se dieron por sentadas como verdaderas por los cristianos desde el principio en su fe y se aplicaron en sus prácticas y liturgias devocionales. Ambos fueron enseñados por los padres de la Iglesia. El Nuevo Testamento no pronuncia formalmente una posición sobre estas enseñanzas, aunque los proponentes y opositores han citado varios versículos en apoyo de sus posiciones. Pero esto no es una objeción, dado que el Nuevo Testamento no enseña formalmente doctrinas cristianas fundamentales como la doctrina de la Trinidad. Eminentes cristianos protestantes como C.S. Lewis han aceptado el purgatorio y oraciones por los muertos. Los muertos están vivos 121. Lo que creyeron los primeros cristianos. La creencia de que muchos de los muertos se someten a un proceso de purificación antes de entrar al cielo fue adoptada instintivamente por los primeros cristianos. En consecuencia, rezaron por sus amigos fallecidos. Catherine Marshall, una conocida escritora protestante, ha narrado este detalle histórico que muchos desconocen hoy en día. Sabían entonces los cristianos, en los primeros siglos del cristianismo, algo sobre el contacto personal a través de la línea divisoria de la muerte que hoy no conocemos. El primer hecho que descubrí fue que, desde el establecimiento de la Iglesia después de Pentecostés hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI, la oración por y con los muertos había sido practicada universalmente por la cristiandad. Esto siguió naturalmente a dos creencias fundamentales de la Iglesia apostólica: 1, la de la inmortalidad, que Cristo, a través de su resurrección, de la cual los primeros cristianos afirmaron ser testigos presenciales, habían vencido la muerte para siempre, y, 2, que la unidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, era tal que la muerte no podía desmembrarla. Las oraciones de los primeros cristianos por los muertos no fueron meras peticiones de que se fueran de algún estado de castigo eterno. Para ellos, la oración era tan natural como respirar. Era la vida del Espíritu, era su salvavidas con el Señor resucitado. Les había enseñado que eran miembros uno del otro de una comunidad orgánica. Para ellos era impensable que el incidente de la muerte cortara su comunión entre ellos y con el Cristo vivo. Los escritos de los primeros padres de la Iglesia que vinieron después de los apóstoles, como Tertuliano y Cipriano, también dan testimonio unánime de que la comunión de oración con los de la próxima vida se dio por sentado. Luego, en las confesiones de Agustín, tenemos su oración por su madre, Mónica, escrita después de su muerte. 45. Libertad y salvación. La pregunta es, ¿por qué la comunidad cristiana creía en esto, y cómo encajaba la creencia con sus escrituras y doctrinas? Sobre la cuestión de la fe, debemos señalar que las elecciones libres son críticas para la salvación. El enfrentamiento entre aquellos que proclaman que la fe sola es suficiente para la salvación,
y aquellos que supuestamente señalan a la fe y trabajan o trabajan solos como el camino hacia 122. Hay vida después de la muerte. La salvación descansa en un falso dilema. El Nuevo Testamento enseña claramente que el libre albedrío está involucrado en la salvación. Los evangelios enseñan que las decisiones libres de uno determinan el destino eterno de uno, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y, cuando lo haga, recompensará a cada uno de acuerdo con su comportamiento. Comillas, Mateo 16 y 27. Esta es una enseñanza que se reitera en el resto del Nuevo Testamento. San Pablo dice, tu obstinada negativa a arrepentirte no hace más que aumentar la ira que Dios tendrá hacia ti en ese día de ira cuando se darán a conocer sus juicios justos. Pagará a cada uno como lo merecen sus obras. Para aquellos que buscaron renombre, honor e inmortalidad haciendo siempre el bien, habrá vida eterna. Para los no sumisos que se negaron a tomar la verdad por su guía y en su lugar tomaron la depravación, habrá ira y furia. Romanos 2. 5, 8. Pero la elección que hacemos de Dios es un tipo de trabajo y esto significa que la salvación viene de las obras. La realidad es que Dios es omnipotente y soberano. El único poder real que tienen los humanos, un poder no compartido por los animales, es un poder negativo, el poder de decir no a Dios. La persona humana puede rechazar la oferta divina de salvación, pero la persona que elige no decir no está realizando un trabajo. Al no decir que no, simplemente está eligiendo no ejercer el poder negativo a su disposición. ¿Y qué de la fe? En el relato cristiano, la fe significa entregar tu voluntad a Jesús, confiar en Él y seguirlo de manera imperfecta. Desde el punto de vista cristiano, este es el camino ordinario a la salvación, pero, como se señaló, Dios no está limitado por su manera ordinaria de llevar a sus criaturas a la salvación. El purgatorio y el Nuevo Testamento. En cuanto al purgatorio, el Nuevo Testamento dice claramente que nada contaminado entrará al cielo. Apocalipsis 21 y 27. La mayoría de las personas que mueren tienen alguna contaminación u otra cuando dejan este mundo. Esto significa que van al infierno. Algunos cristianos podrían decir que su fe en Cristo los salvará sin importar sus imperfecciones. Pero aquí no se trata de salvación, sino de si puedes entrar al cielo mientras estás contaminado. Incluso aquellos que tienen fe en Cristo no pueden pretender ser completamente transformados como personas. Incluso si hubieras tomado la decisión por el cielo, tu alma aún debe ser remodelada para vivir en el cielo. El Nuevo Testamento insinúa que existe la posibilidad de algún tipo de castigo después de la muerte que no sea definitivo. San Pablo escribe, porque nadie puede poner una base que no sea la que hay, a saber, Jesucristo. Si alguien se basa en los muertos están vivos 123. Esta base con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, el trabajo de cada uno saldrá a la luz, porque el día lo revelará. Será revelado con fuego, y el fuego probará la calidad del trabajo de cada uno. Si el trabajo indica que alguien construyó sobre la base, esa persona recibirá un salario. Pero si el trabajo de alguien se quema, ese sufrirá pérdidas, la persona se salvará, pero solo a través del fuego. 1 Corintios 3, 11, 15. La persona se salva, pero solo a través del fuego. En su libro Eternal Security, el conocido escritor bautista Charles Stanley tiene una interpretación de este verso que es de interés aquí. Nos pide que visualicemos al creyente de pie ante Dios. Imagínese viendo santo tras santo recompensado por la fidelidad y el servicio al Rey, y todo el tiempo sabiendo que tenía la misma cantidad de oportunidades pero que no hizo nada al respecto. No podemos concebir la agonía y la frustración que sentiríamos si tuviéramos que pasar por tal prueba. Darse cuenta de que nuestra infidelidad nos había costado eternamente sería devastador, y así será para muchos creyentes. Así como aquellos que se encuentran fieles se regocijarán, también aquellos que sufren pérdidas llorarán.
Como algunos son celebrados por su fidelidad, otros rechinarán los dientes con frustración por su propia miopía y avaricia. No sabemos cuánto durará este tiempo de regocijo y pena. Aquellos cuyas obras se queman no llorarán ni rechinarán los dientes por la eternidad. En algún momento sabemos que Dios consolará a los que han sufrido pérdidas, véase Apocalipsis 21. 4. En el otro lado de la moneda, podemos estar seguros de que ninguna de nuestras buenas acciones pasará desapercibida tampoco. 46. Como bautista, el Dr. Stanley, por supuesto, no cree en el purgatorio, pero claramente su interpretación de este versículo en Corintios implica la idea de algún tipo de pérdida después de la muerte para aquellos que aún terminan en el cielo. Otros versos se han utilizado en apoyo de la doctrina. Estos incluyen la referencia de Jesús a un pecado que no será perdonado ni en este mundo ni en el próximo, Mateo 12 y 32, lo que implica algún tipo de restitución en el próximo mundo, y Mateo 5 y 25, amén. Yo te digo que no serás liberado hasta que hayas pagado el último centavo. Ninguno de estos versículos enseña formalmente el purgatorio, pero ciertamente tienen sentido a la luz de la doctrina. Debe recordarse que las doctrinas fundamentales del cristianismo como la Trinidad no se desarrollaron reuniendo. 124. Hay vida después de la muerte. Textos de prueba, pero interpretando la enseñanza de Cristo a través de la lente de los padres, consejos y liturgias. Este es el verdadero lugar de nacimiento del purgatorio y otras creencias básicas de los primeros cristianos. Ilustramos esto haciendo referencia a las enseñanzas sobre el purgatorio y las oraciones por los muertos que surgieron de los padres. Cipriano. Una cosa, torturado por el largo sufrimiento de los pecados, es limpiarlo y purgarlo por el fuego, otro para haber purgado todos los pecados sufriendo. Una cosa, en definitiva, es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio, otro para ser inmediatamente coronado por el Señor, Cartas 51, 55, 20, AD 253. Cirilo de Jerusalén. Luego mencionamos también a aquellos que ya se han quedado dormidos, primero, los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, que a través de sus oraciones y súplicas Dios recibiría nuestra petición. A continuación, mencionamos también a los santos padres y obispos que ya nos hemos quedado dormidos y, para decirlo simplemente, de todos los que ya nos hemos quedado dormidos, porque creemos que será de gran beneficio para las almas de aquellos para quienes se lleva a cabo la petición, mientras se presenta este sacrificio santo y más solemne. Conferencias Catequéticas 23. 5. 9, AD 350. Agustín. Los castigos temporales son sufridos por algunos solo en esta vida, por algunos después de la muerte, por algunos tanto aquí como en el más allá, pero todos ellos antes de ese juicio último y más estricto. Pero no todos los que sufren castigos temporales después de la muerte llegarán a castigos eternos, que deben seguir después de ese juicio. La ciudad de Dios 21 y 13, AD 419. El purgatorio como parte de la santificación. Gran parte de la repulsión por el purgatorio es el resultado de conceptos erróneos sobre la enseñanza. Como ha dicho el teólogo anglicano John Macquarie, el purgatorio es: los muertos están vivos 125. Un aspecto de ese proceso de santificación, por el cual estamos conformados a Cristo, es una terminación de la penitencia terrenal y de la conversión. Los dolores del purgatorio, como lo expresa Francis Mannion, son dolores no de castigo, sino de crecimiento y transformación, de ponerse un nuevo yo. En palabras de Macquarie, es la entrega dolorosa del yo centrado en el ego que el yo de amor centrado en Dios puede tomar su lugar. El fuego del purgatorio es un fuego purificador. El purgatorio es también un reconocimiento de que Dios siempre respeta nuestra libertad. Digamos que elegimos libremente la unión eterna con Dios. Luego,
Tenemos que abordar los impedimentos creados por nosotros mismos que se interponen en la consumación de nuestra unión con Él. El estado del alma no puede ser transformado por una varita mágica, debe limpiarse con nuestro pleno consentimiento. El alma tiene que ser enderezada, rehabilitada, desintoxicada. Y esto es lo que se entiende por purgatorio. Es una instalación de desintoxicación, un centro de rehabilitación. Al igual que con cualquier instalación de este tipo, dependiendo del grado del problema del paciente, el tipo y la duración de la terapia variarán. Los pacientes no pueden ayudarse a sí mismos, pero ciertamente pueden recibir ayuda del exterior. El Dr. Johnson ayudó a aclarar algunos de los conceptos erróneos sobre el purgatorio a su biógrafo Boswell. Los cristianos que afirman el purgatorio opinan que la generalidad de la humanidad no es tan obstinadamente perversa como para merecer un castigo eterno, ni tan buena como para merecer ser admitido en la sociedad de los espíritus benditos, y, por lo tanto, que Dios está gratamente complacido de permitir un estado medio, donde pueden ser purificados por ciertos grados de sufrimiento. Verá, Señor, no hay nada irrazonable en esto. Quizás la defensa protestante más memorable del purgatorio vino de C.S. Lewis. Por supuesto que oro por los muertos. La acción es tan espontánea, tan inevitable, que solo el caso teológico más compulsivo contra ella me disuadiría. Creo en el purgatorio. Nuestras almas demandan el purgatorio, no le rompería el corazón si Dios nos dijera, es verdad, hijo mío, que tu aliento huele y tus trapos gotean de barro y limo, pero aquí somos caritativos y nadie te reprenderá con estas cosas, ni dibujarás lejos de ti. Entrar en la alegría, en caso de que no responda, con la presentación, Señor, y si no hay ninguna objeción, me gustaría más bien ser limpiado primero, puede doler, ya sabes. Aún así, Señor. Supongo que el proceso de purificación normalmente implicará sufrimiento, en parte por tradición, en parte porque el bien más real que me han hecho en esta vida lo ha involucrado, pero no creo que el sufrimiento. 126 Hay vida después de la muerte.